Seguimos en la segunda semana de Algo con R, en la 9ª temporada, para presentar la primera columna de ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que tiene una columna en nuestro programa. Estamos en contacto con Eduardo Quiroga para hablar de manicomios. Él es abogado de Uncuyo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Los escucho bien. Bien. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tenés para contarnos? Te escucho tranquilamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación nuevamente este año. En la columna de hoy queríamos compartir un informe o contarles a todos sobre un informe que realizamos entre ASIG y el CELS, que como bien decías, se llama Manicomios Porteños, la transformación que nos llega, y lo que analizamos en el informe es qué pasó con el sistema de salud mental en la ciudad de Buenos Aires más de 15 años después de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, y la conclusión a la que arribamos en el informe es bastante clara y un poco la adelanta el título, y es que la transformación que prometía la Ley Nacional de Salud Mental prácticamente no ocurrió en la ciudad. Para dar un poco de contexto y para quienes no conocen la Ley Nacional de Salud Mental, decirles que es una norma que se sancionó en el año 2010 en nuestro país y que tiene como principal objetivo buscar cambiar el modelo de atención existente en materia de salud mental y que todavía está vigente, como adelantaba recién, con el objetivo de abandonar lo que sería el encierro en hospitales psiquiátricos de las personas con alguna situación de salud mental, avanzar hacia un sistema que suele denominarse de base comunitaria, es decir, donde las personas reciban apoyo, reciban tratamiento y acompañamiento, pero no queden aisladas de la sociedad, como suele suceder y como ha sucedido históricamente. Y en el caso de que requieran alguna internación por motivos de salud mental, estas se realicen en los hospitales generales. En definitiva, lo que propone la ley es un sistema de atención que responda a la evidencia científica, que sea humanizada, que sea libre de estigma y respetuosa de los derechos de las personas. Y en este sentido, lo que se necesita para que esta transformación sea realidad son políticas públicas que avancen en esa transformación, que dejen atrás los hospitales psiquiátricos que debían dejar de existir para el año 2020 y que se cree una red de dispositivos alternativos a los hospitales psiquiátricos que vemos que en la ciudad de Buenos Aires no se ha producido. Sí, perdón, Eduardo, sí. Recordemos que el estudio es focalizado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y te quería hacer una consulta puntual. ¿Qué sucede hoy con los manicomios porteños? Exacto, lo que vemos es que hoy en la ciudad todavía existen los 4 hospitales psiquiátricos públicos. El informe está basado en la ciudad y en el sistema público de la ciudad, que son el Hospital Borda, el Hospital Moyano, el Alvear y el Tovar García, que entre esos 4 hospitales reúnen 1.290 camas de internación, y que si comparamos ese número, por ejemplo, con el número de los hospitales generales, la diferencia es enorme. En la ciudad, solo 6 de los 14 hospitales generales de agudos tienen internación en salud mental, y en total, en estos 6 hospitales hay 77 camas. Es decir, que todavía el 94%, o un poco más del 94% de las camas de internación por motivos de salud mental se sigue concentrando en los hospitales psiquiátricos. Es decir, que todo el sistema se sigue ordenado u organizado alrededor del hospital psiquiátrico. Otro dato que también evidencia qué es lo que pasa hoy y que tiene que ver con las deudas todavía en la implementación de la ley es cómo se dan esas internaciones en los hospitales. Y lo que vemos es que, si bien en algunos momentos hubo una tendencia de disminución de las internaciones en estos lugares, lo cierto es que esa tendencia en la actualidad se revirtió, es decir, que no descienden las internaciones en los hospitales psiquiátricos. De hecho, según los datos oficiales, hasta el año que llegamos a analizar, en el 2024, las internaciones aumentaron en todos los hospitales psiquiátricos en relación con el año 2023. Es decir, en lugar de ir disminuyendo y descentralizándose esas internaciones, aumentaron en el 2024 en relación con el 2023. ¿Conectado? Y no solo eso. Perdón. Sí. No, termina. No, iba a decir que no solo eso pasa con las internaciones concentradas en esos lugares, sino también algo característico de este tipo de modelo que la ley busca dejar atrás, es el tiempo de las internaciones. Porque según los datos que relevaron diferentes organismos encargados del control de la Ley Nacional de Salud Mental,
En la ciudad, el 72% de las personas adultas que están internadas por motivos de salud mental tienen internaciones prolongadas, es decir, de más de 6 meses, y además hay casos extremos, principalmente en los hospitales psiquiátricos, donde se registran casos de personas que están internadas hace 40 años, con un promedio cercano de internación a los 10 años. Es decir, una persona que hace 40 años vive en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. Eduardo, te iba a decir que a eso se le suma un constante de financiamiento desde el 2024 para esta parte, para todo el sistema de salud mental, ¿no? Sí, es algo que también nosotros observamos, principalmente en algunas políticas. La Ley Nacional de Salud Mental establece que el 10% del presupuesto como mínimo debe destinarse a del presupuesto de salud a salud mental, y en la ciudad de Buenos Aires el 75% del presupuesto que se destina a salud mental sigue destinado al sostenimiento del hospital psiquiátrico, y hay programas necesarios para avanzar en la implementación de la ley, como es el programa de externación asistida, que directamente fue financiado, y es un programa clave para permitir que las personas que no tienen recursos para la vida en comunidad, que no tienen acceso a viviendas, a trabajo, a apoyos de su familia u otros apoyos financieros, puedan salir de los hospitales, puedan vivir en comunidad. Es un programa que estaba dirigido a eso, que contemplaba el otorgamiento de subsidios y demás, pero que fue desfinanciado progresivamente hasta su desaparición en el presupuesto en los últimos años. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué propone la ley en función de, bueno, hay que desarmar esta lógica que se había creado hasta un tiempo a esta parte, pero qué propone como alternativa, ¿no? Como una red de contención más humanitaria para tratar eso que es el borde mismo de la sociedad, ¿no? Como está hoy estructurada la sociedad, por lo menos, es un borde incluso más lejano que el de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que propone la ley en este sentido para derribar esos muros del manicomio es, bueno, ¿qué hay que abrir para cerrar estos lugares? Y justamente lo que hay que abrir son, por un lado, servicios de atención en materia de salud mental y descentralizarlos, porque este sistema concentrado en el manicomio, no solo en la ciudad, sino a nivel mundial, está demostrado que es un sistema que no solo no genera mejores condiciones de salud para las personas que acceden a él, sino que también es un sistema que excluye a muchas personas de la atención, porque ya la internación en un manicomio genera cierto estigma, las personas no se quieren ir a atender a esos lugares, es decir, que genera una brecha de atención muy grande, y hay muchas personas que ni siquiera acceden a la atención en el hospital psiquiátrico. Entonces lo que dice la ley es, bueno, deberían descentralizarse estos servicios de atención en todos los hospitales generales, contar con servicios ambulatorios, con servicios de internación, en todos los centros de atención primaria, por supuesto políticas de prevención en materia de salud mental, también crear otros dispositivos, no solo de salud, porque la salud mental, como sabemos, la salud en general y la salud mental en particular, está determinada no solo por cuestiones individuales, sino también por factores sociales, económicos, ambientales, de género. Entonces, Total. Lo que la ley dice es, bueno, hay que crear dispositivos de inclusión sociolaboral, dispositivos residenciales o de vivienda, y nada de eso vemos que la ciudad esté creando o haya creado en estos años. De hecho, hay algo muy característico del sistema en la ciudad, sobre todo de las personas que están internadas y que quieren salir de ahí, y es que la mayoría o muchas de ellas no están internadas por una situación de salud, sino porque el sistema no les ofrece alternativas para vivir afuera de los hospitales. Hay mucho comentario de eso, ¿no? De gente que pasó por el Borda, por ejemplo, y dice, claro, yo no me puedo ir de acá porque no tengo herramientas para insertarme, digamos. Exactamente, en ningún caso la alternativa al hospital psiquiátrico debería ser la calle, y para muchas personas la única alternativa que hay es la calle. Entonces ese es un gran déficit del modelo, porque debería garantizar una continuidad de cuidados por fuera del hospital. La ciudad tiene únicamente 7 residencias asistidas para personas que son externadas de los hospitales, y estas residencias tienen vacantes para 77 personas únicamente, y siempre están ocupadas por las mismas personas en general, claro. Lo que no solo genera que no haya nuevas vacantes para que las personas que salen del hospital psiquiátrico puedan ingresar a ellas, sino que genera algo que llamamos transinstitucionalización, porque en definitiva
las personas salen, algunas, las que pueden, salen del hospital psiquiátrico, pasan a vivir a estas residencias, pero en estas residencias, que se supone que son un tránsito entre el hospital y la vida independiente, terminan volviendo a ser institucionalizadas, terminan volviendo a cronificar su permanencia en estos lugares, porque no hay ninguna alternativa como puede ser un alquiler social, una vivienda para esas personas. Entonces vuelven a vivir muchos años en una institución. Entonces es otra problemática. Estamos hablando con Eduardo Quiroga, él es de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, es abogado por la UNCUYO, y en ese sentido te pregunto, Eduardo, yo entiendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un entramado en todo lo que tiene que ver con salud en general, pero más específicamente también con salud mental, que no tienen otras provincias, en tanto y en cuanto Nación tiene un posicionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés idea de cómo es la situación en el resto del país? Imagino que mucho más degradada, ¿no? Bueno, la verdad es que la situación en el resto del país es heterogénea, porque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires incluso hay, digamos, una decisión política en el sostenimiento por lo que nosotros observamos y porque tenemos, por ejemplo, una causa judicial en donde está denunciado el gobierno de la ciudad, y pareciera que el sostenimiento del modelo también es una decisión. En otras provincias puede que haya circunstancias más complejas en términos presupuestarios, por ejemplo, pero que se haya avanzado, o por lo menos que haya intenciones de avanzar hacia un modelo comunitario. En este sentido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que también tiene, podríamos decir, el sistema de hospitales psiquiátricos y internaciones, o que tenía más grande en términos de cantidad de personas, por una cuestión también poblacional, claro. Hay una decisión de avanzar hacia el cumplimiento de la ley, de descentralizar los servicios de atención, de cerrar los servicios de los hospitales psiquiátricos donde estaban las personas internadas por muchos años. Hay algunas políticas también vinculadas a la vivienda para darle respuesta a esas personas que salen de los hospitales y pasan a vivir en casas, lo que se conoce como casas asistidas. En otras provincias como Entre Ríos, hay también experiencias en el sur, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, en 1989, en 1990, ya tenían una ley que proponía todo esto y empezaron un proceso de transformación y de abandono del modelo manicomial. Es decir, algunas provincias con menos recursos tienen la voluntad política de aplicar la ley, otras provincias que tienen también recursos mantienen el sistema basado en el hospital psiquiátrico, o como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que la situación es bastante heterogénea. Sí es cierto que no podemos decir que hay una jurisdicción o una provincia que haya cumplido de forma completa con lo que la ley establece. Estamos muy lejos de poder decir eso, pero bueno, la verdad es que si quisieran diseñarse políticas públicas para garantizar una mejor atención, la ley brinda esas herramientas y en un contexto de demanda creciente, priorizar la salud mental, la verdad es que parece un objetivo más que legítimo. Eduardo, en el informe plantean que el manicomio no es un lugar para vivir. ¿Por qué afirman eso desde el informe? Bueno, por esto que mencionaba, vinculado a cómo las internaciones se cronifican en estos lugares donde las personas, por supuesto, que pierden sus habilidades sociales, en muchos casos quedan abandonadas no solo por su familia, sino por el propio Estado, y donde las personas están sometidas a una rutina establecida que no depende de su voluntad, donde no deciden a qué hora levantarse, donde qué ropa vestir. En muchos casos están sometidas también a tratamientos donde no se les consulta sus opiniones. Entonces hay todo un sistema en torno al manicomio que, por supuesto, consideramos que no es un lugar para ser internado o internada, y mucho menos para terminar viviendo allí. Lo que las personas en realidad necesitan son viviendas, son casas asistidas con diferentes grados de apoyo según las necesidades de la persona, porque por supuesto que hay muchas personas que necesitan apoyos intensos para la vida en comunidad, asistentes personales, por ejemplo, u otros servicios que las ayuden a continuar con sus tratamientos, pero de ningún modo el manicomio puede transformarse en una respuesta habitacional, mucho menos, como observamos,
termina siendo una respuesta habitacional para personas en situación de pobreza, ¿no? Total. De hecho, aquellas que tienen recursos pueden salir de él. Y hay mucha historia también de comunidad, más allá de lo que pueda brindar el Estado, digamos, a pesar del Estado en realidad, ¿no? Como hay historias de red en comunidad en esos establecimientos que hacen posible o más digerible todos los obstáculos que le plantea el Estado o la sociedad misma a esos lugares, ¿no? Absolutamente, hay muchas iniciativas que han surgido dentro de esos lugares alrededor de diferentes trabajadores y profesionales que están ahí y que obviamente han permitido que muchas personas generen comunidad, generen lazos, por supuesto que accedan al arte, por ejemplo, o alternativas terapéuticas diferentes. Se han desarrollado en diferentes hospitales iniciativas vinculadas a la inclusión laboral, a la adquisición de algún oficio, por supuesto a las radios, por ejemplo, que es algo muy característico que pasó acá en Argentina, como la Colifata. Total. Entonces, todas esas son iniciativas que han hecho para muchas personas de esos lugares, un lugar donde encontraron comunidad y muchas pudieron incluso ser externadas y continuar vinculadas a esos dispositivos. Total. Lo que nosotros, por supuesto, los valoramos, esperaríamos que puedan funcionar también en otros espacios, ¿no? Y que las personas puedan acceder a dispositivos de inclusión laboral, cooperativas de trabajo, etcétera, también fuera de los hospitales. Total. Eduardo Quiroga estuvo con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por la comunicación. Un placer, muchas gracias a ustedes.